Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar aquí en CNN Prime con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, una de las personas en el Frente Amplio que ha sido nombrada como eventual candidata presidencial. ¿Estará disponible o no? ¿Qué pasa con el proyecto de ley de aborto, con Sala Cuna y otros temas? Bueno, hoy día todo eso y más se lo vamos a preguntar aquí en CNN Prime, en una jornada en que las declaraciones a CNN Chile Radio de el gobernador metropolitano y las que hizo también el fiscal Cooper siguen generando repercusiones y comenzamos con estos titulares. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivanich, se investigará las filtraciones de los chats entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. Parlamentarios oficialistas, tal como adelantamos en CNN Prime ayer, van a interponer el lunes un recurso para intentar remover al persecutor Patricio Cooper, quien indaga a Cariola por presunto tráfico de influencias de Iracy Hasler. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que Chile recuperó la senda de crecimiento. Esto luego de que el Banco Central publicara la evolución de la actividad económica del 2024, la que creció 2,6%. La cifra estuvo marcada por las exportaciones y en menor medida por la demanda interna. Casi el 80% de los agricultores habría sido víctima de algún delito, según el Barómetro de Seguridad Rural realizado por la Sociedad Nacional de Agricultura. La entidad destacó que falta dotación policial y recursos. En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito afirmó que la estrategia de seguridad no hace diferencia entre sectores rurales y urbanos. Y en temas internacionales, tras la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente ruso aceptó detener por 30 días los ataques a la infraestructura energética de Ucrania. El mandatario también exigió suspender la ayuda militar y la información de inteligencia a Kiev. Trump, por su parte, calificó la llamada de buena y productiva. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. La Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por Claudia Perivanich, va a investigar las filtraciones en el caso Sierra Bella y sus aristas, como el tema chino, por ejemplo. La decisión del Ministerio Público se comunicó el mismo día en que el oficialismo anunció una solicitud de remoción o parte del oficialismo en contra del fiscal Patricio Cooper por, según ellos, socavar los cimientos democráticos. Los detalles con Macarena Román. ¿Aquí les parece bien? Ya, perfecto. Por más de 8 minutos, el fiscal nacional respondió las interrogantes que han crecido tras las filtraciones en diversas indagatorias. La última, Sierra Bella y la arista sobre las conversaciones entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. Con cierta frecuencia recibimos denuncias por violación de secreto y en otras oportunidades las abrimos de propia iniciativa. En este caso, la indagatoria por las filtraciones fue abierta de oficio por la Fiscalía Regional de Coquimbo, pero este martes se designó a la persecutora de Valparaíso, Claudia Perivanich, a la cabeza, decisión que todo indica al oficialismo no dejó conforme y fueron un paso más allá. Pide la remoción del fiscal Patricio Cooper. La actuación del fiscal Cooper y las actuaciones de la Fiscalía Nacional en otros casos socava sin duda los cimientos democráticos. Queremos dar una señal potente que un fiscal no puede seguir incurriendo en ese tipo de acciones. Hoy, la tarea nuestra hoy día es el fiscal Cooper y ya veremos qué paso daremos más adelante. Paso que ya dieron algunos apuntando directo al jefe del Ministerio Público. Vamos a empezar el proceso de recolección de las 10 firmas necesarias según el artículo 89 de la Constitución para hacer una solicitud de remoción que resuelve la Corte Suprema para poder remover al fiscal nacional Ángel Valencia. No deja de ser el fiscal nacional quien ha ejercido de manera negligente su cargo. Primero, quiero respaldar al fiscal Cooper. Segundo, quiero anunciar y anticipar que si se llega a presentar esta remoción al fiscal Valencia, yo voy a votar en contra. Aquí lo que corresponde es que los fiscales puedan llevar adelante su investigación
de buena forma hasta el final y sin presiones indebidas. Hasta el minuto y según información confirmada por CNN Chile, las 10 firmas requeridas para pedir la salida de Cooper están listas y la solicitud sería ingresada el lunes en horario legislativo. Tendré que defenderme ante las instancias correspondientes. Es parte del trabajo, vuelvo a repetir. Si el poder político va a reaccionar frente al trabajo de un fiscal regional, perfecto, nos tendremos que defender y vuelvo a reiterar, cuidar la democracia, la separación de funciones. Pero no fue lo único que tuvo que responder la Fiscalía durante la jornada. También lo planteado por el gobernador metropolitano Claudio Rego. Lo que está pasando dentro de la Fiscalía abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa? Es una afirmación muy seria y grave. Y voy a insistir en lo que ya manifesté, que fue también lo que señaló el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Cualquier funcionario público que tiene conocimiento de un hecho tan grave como ese, que sería constitutivo de delito, tiene el deber de denunciar. Un día después y a través de redes sociales, Orrego tuvo que salir a aclarar sus dichos. Puntualizó que no denunció ni acusó a nadie, aún menos a los fiscales. Paralelamente, el delito de violación de secreto respecto a las conversaciones entre Cariola y Hasler seguirán siendo investigado, pese a que el fiscal Cooper detalló por qué podrían ser indicios de tráfico de influencia. El tráfico de influencia requiere abuso, prevalimiento, no solamente la mera sugerencia. Y entonces yo digo lo siguiente, y quizás por eso no soy yo la policía, pues estoy indicando, quizás pusieron, porque si dos personas son capaces de criticar a su propio espectro político, demuestra una amistad bastante grande entre las dos, y eso quizás tiene que ver con el resto de las conversaciones respecto al tráfico de influencia, respecto a la famosa patente de alcohol y los chiles. Pero las defensas de la diputada y la exalcaldesa cuestionaron directamente el uso de estas conversaciones. De hecho, el abogado de Hasler ingresó un reclamo contra la PDI por hurgar en los diálogos que, según él, nada tenían que ver con la investigación por la fallida compra de la clínica Sierra Bella y de sus aristas. Bueno, la Fiscalía está investigando la agresión de un alumno a una profesora en el Liceo Bicentenario de Trehuaco. Según la denuncia, el estudiante de 14 años golpeó a la educadora con un palo de escobillón en la cabeza, lo que le habría provocado una fractura. Esto ocurrió cuando se encontraba haciendo clases el lunes. Debido a esta situación, la profesora fue trasladada a un recinto asistencial de Ñuble. La Fiscalía está esperando los resultados de las pericias como parte de la investigación para determinar los pasos a seguir. Una agresión que sufrió la colega. Prever una situación como esa era compleja, era difícil de entender. No obstante, como se comentó acá, se tenían los antecedentes de una condición específica que tiene el estudiante. Se conversó con el apoderado, se elaboró un protocolo específico que la normativa pide. Es complejo, llevamos 8 días. Tal vez lo habrá tenido 3, 4 clases con él. No creo que más. Está muy complicada. Ya hemos estado en constante comunicación con su esposo y va a necesitar intervención. Aparentemente tiene alguna fractura en su parietal izquierdo. Viene de un establecimiento de educación básica de la misma comuna, con un diagnóstico TEA. Tanto en el establecimiento anterior como en el actual están la documentación y los antecedentes que efectivamente acreditan el diagnóstico. Si el tema es un hecho producido por desregulación o por una situación conductual, eso es producto de la investigación. En la condición TEA de un estudiante no lo exime de responsabilidad en temas de convivencia escolar. ¿Tenía documentación el liceo de la condición del estudiante? Sí, efectivamente. Sí, de hecho los estuvimos viendo ahora. De hecho, nosotros ayer ya oficiamos a la Superintendencia de Educación. Para quienes no entiendan necesariamente la sigla, TEA quiere decir trastorno del espectro autista. Eso es lo que está en discusión. ¿Qué fue lo que pasó con este joven? Seguimos avanzando. La Sociedad Nacional de Agricultura aseguró que casi el 80% de los agricultores habría sido víctima de algún delito, según datos recabados por el gremio. Estos datos reavivaron las críticas de los alcaldes de comunas rurales, los que recibieron una dura respuesta del ministro de Agricultura, quien sostuvo que deben dejar de llorar. Desde Chile Vamos incluso pidieron su renuncia. Natalia Muñoz nos cuenta. Generalmente muchos vecinos tienen escopetas para ahuyentar cuando anda gente, se escuchan los perros.
Situación que viven muchas personas en el campo de nuestro país. Fue el doble asesinato al matrimonio de agricultores en graneros que reflejó la inseguridad y el aumento de delitos en las zonas rurales. Lo que parte hace varios años como simples robos de insumos está terminando en la narcoagricultura y está terminando en asesinatos brutales. Estamos viviendo una situación de inseguridad en que estamos en tierra de nadie. Tierra de nadie que acusa a los agricultores, algo de lo que no está de acuerdo el ministro de Agricultura, quien en la tercera increpó a los municipios rurales. Aquí dejémonos de llorar, ¿no? Los municipios tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata también a los municipios rurales. Frase que no cayó bien a los aludidos. Que dejemos de llorar, que invirtamos. Le recuerdo al ministro de Agricultura, el promedio del presupuesto municipal de las municipalidades rurales es entre 6 y 8 mil millones. Eso significa no estar conectado con el mundo real. Eso significa, ministro de Agricultura, estar cero conectado con el mundo rural. En Maipú son 4.000 millones y en Pirque 300, sin duda que sus palabras a lo mejor no habrán sido las que él tuvo. El ministro estaba confundido y sin duda cuando revise bien las cifras, él se va a dar cuenta que tal vez no fue principalmente lo que él quería decir. Y lo que el ministro quería decir lo explicó en el Congreso. La expresión no fue la más feliz, pero me refería a que los municipios hagan el máximo de esfuerzo también de fondos convergentes. El royalty minero ayudó a muchos mundos rural. Hagamos entre todos un esfuerzo. La Asociación de Municipios Rurales ha hecho un esfuerzo. Ya hay fondos que se concursan con los gobiernos regionales, pero tenemos que hacer más. Explicaciones que no dejaron conformes a los parlamentarios. No voy a defender en esta oportunidad al ministro de Agricultura. Creo que se equivocó. Se equivocó feo y cometió un agravio contra la región de O'Higgins y el mundo rural. Me preocupa que si es capaz de tener esa falta de respeto, esa arrogancia y soberbia, no me cabe ninguna duda que cuando tilda de llorones a los alcaldes o cuando el año 2022 trató de imbéciles a los camioneros, él debe renunciar. No, yo no voy a renunciar. El presidente él es el que tiene que evaluar. Casi 80% de los agricultores dicen ser víctimas de robos y un 11% declaró haber sufrido violencia el último año, según los datos que revela la primera encuesta de robo agrícola de la Sociedad Nacional de Agricultura. El gremio acusa pérdidas de más de 380 millones de dólares en el último año debido a la inseguridad en la zona. Hacemos un llamado a la autoridad a proteger lo que es la base de nuestra producción agrícola, los alimentos. Es fundamental que haya una fiscalía especializada y policía especializada en este tipo de delitos que son rurales y diferentes. Es por esto que hacemos un llamado a la autoridad a tomar acción. Los recursos por el royalty minero son bastante escuálidos porque hemos protegido la macrozona sur. Hay que destacarlo, porque es un plan de acción, pero no así en los sectores rurales. Las regiones más afectadas van desde Valparaíso hasta el Ñuble. El gremio de agricultores enfatiza en que los delitos han bajado en la macrozona sur, pero porque esa zona está bajo estado de excepción constitucional. Efectivamente se hizo una priorización. Al inicio de este gobierno, la violencia rural en la zona sur era, y en la Araucanía en particular, pero en otras regiones aledañas también fue una prioridad. Se fijó una estrategia y ha tenido resultados. Bueno, si tenemos que ampliar esa estrategia, dirigirla a otro tipo de delitos, por supuesto. Según la SNA, las 263 comunas rurales están bajo amenaza. Piden avanzar en mayor dotación policial y recursos, mientras que en el Congreso anunciaron un proyecto que aumenta las agravantes para delitos en localidades rurales. Vamos a conversar aquí en CNN Prime con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Ministra, estamos en el contexto de cifras súper alarmantes, de una crisis de natalidad importante en Chile. Estamos, solo en 14 países nacen más guaguas que en Chile, por mujer, en promedio. Y por lo tanto estamos, entre otras cosas, bajo la tasa de reemplazo. Y la pregunta es, ¿qué se hace en concreto frente a esta situación y en qué contexto también pudieran ayudar proyectos que han tenido hoy día un avance relevante? Bueno, justo al respecto hoy día estaba mirando un video en Instagram de una cuenta que se llama @mamasincaos, que es una influencer de maternidad, y en los comentarios yo creo que eran bien elocuentes, que era como precisamente se habla mucho de la tasa de natalidad, pero no de lo que pasa efectivamente cuando una es madre.
Y en ese sentido la posición que tenemos como gobierno es que hay que dar este debate, pero juntando varios elementos. Uno es que no podemos retroceder en derechos de las mujeres. En segundo lugar, que hay partes de la baja en la tasa de natalidad que no son un motivo de preocupación, sino de orgullo. Por ejemplo, que buena parte de la baja se debe a que hemos casi erradicado el embarazo adolescente. Y eso es una buena noticia, porque es un indicador de muchas cosas. ¿Ya? Y una tercera, que es el gran desafío, que es avanzar en corresponsabilidad de género y social. Porque si yo solamente digo, arreglémonos mejor entre padre y madre o dentro de la casa, no le estaría respondiendo mucho a una gran mayoría de mujeres que, tal como ha demostrado la ley Papito Corazón, llevan adelante la casa sola. Y otras que tienen pareja y una pareja en que hay corresponsabilidad, pero no hay posibilidad de aquello por las jornadas y todo aquello. Ahora, hecho este punto, una de las críticas principales que se ha hecho al gobierno es la demora en avanzar en sala cuna. ¿Cuándo se va a poner el acelerador a este tema? Bueno, precisamente hoy día logramos aprobar en su segundo trámite, nos falta una última votación en la Cámara de Diputados, el proyecto de modernización parvularia. Este proyecto es muy importante porque, primero, la sala cuna no es solamente un derecho de la madre, sino también hay que tener en perspectiva lo que implica para el desarrollo país, pero también para el bienestar de la infancia. Y en ese sentido, la sala cuna no es solo el edificio, sino lo que pasa adentro. Y el proyecto de modernización parvularia nos va a permitir, como lo dice el nombre, actualizar un sistema que ha sido el orgullo de nuestro país por décadas, que es Junji, Integra y BTF, pero que necesita modernización. ¿Por qué lo digo? Porque solamente durante el año pasado, por trabajo que es casi como manual de funcionarios y funcionarias, logramos despejar, cacha la cifra, 10.000 cupos. Esos son 100 jardines infantiles y sala cuna. Que estaban mal utilizados, digamos, que estaban subutilizados, que no se utilizaban. Que por falta de modernización no estaban con cupos duplicados. ¿Por qué? Porque si yo soy una mamá que está en el tramo del registro social de hogares que opta a la sala cuna pública, yo puedo postular a los 3 y puedo quedar en los 3, pero a menos que yo, como mamá o alguien, el apoderado, digamos, llame activamente a los otros 2, quedan copados. Quedan copados. Ok, avancemos entonces, ministra, porque hay mucho lo que le queremos preguntar. Y, a ver, ustedes dieron como razón aquello que mientras no se modernizara este sistema de... Pero quiero decir que no es una excusa, sino una condición, porque si yo quiero ampliar el derecho a sala cuna... Está bien, porque otros decían, no, se podría haber avanzado igual, antes en lo otro ustedes no están de acuerdo, pero ya, lograron la aprobación de lo que ustedes decían les impedía acelerar o poner acelerador en sala cuna. ¿Cómo viene ese acelerador y cuándo? Denos la noticia. Bueno, en primer lugar, mañana en la Comisión de Trabajo del Senado, la ministra Janet Jara va a dar cuenta de que vamos a poner el acelerador para discutir la parte laboral de esa laguna, ahora que hemos logrado un consenso amplio en la modernización, porque yo no puedo ampliar la cantidad de niños que van a tener derecho a esa lacuna si no me hago cargo de que el sistema los pueda absorber. Entonces, ¿acelerar cuánto? ¿Qué urgencia le van a poner? Le vamos a poner urgencia, actualmente está sin ella. Y, ¿urgencia simple o sumurgencia? ¿O qué tipo de urgencia? Urgencia simple, pero entendiendo también que hay mucho debate. Sí. Hay mucho debate. Eso no quiere decir que nos vayamos a quedar contentas como pusimos urgencia. Queremos tener un cronograma que acordemos con la Comisión de Trabajo del Senado, así como se realizó para pensiones, que pongamos los puntos sobre la IES. Hay debates que son importantes. ¿Podría aprobarse sala cuna en este gobierno? Yo tengo toda la expectativa en que sí, mis esfuerzos están en eso, porque estamos coordinando un equipo que es educación, mujer y trabajo, pero también creo que es muy importante el compromiso que hizo, no solo ante mí, sino ante muchas organizaciones de mujeres y académicas y también dirigentes de la educación, el presidente del Senado, el senador García Ruminot, que dijo que él se comprometía a hacer avanzar este debate. Ok, ¿cuál es la piedra de tope? Hay varios debates que yo creo que van a ser centrales. El primero, que ha habido una tergiversación del contenido del proyecto que ingresamos como ejecutivo por ambos lados, porque aquí hay que buscar acuerdos. Por un lado, se dice que estamos repitiendo el proyecto del gobierno del presidente Piñera. Eso es falso. Hemos eliminado contenidos con los que no estábamos de acuerdo como gobierno, como el registro de cuidadoras, porque la educación no es cuidado y las profesionales de la educación parvularia no son cuidadoras informales.
y eso iba a redundar en más informalidad para las mujeres. En segundo lugar, hemos introducido un principio que es fundamental para los objetivos de este proyecto, que es la corresponsabilidad del derecho a sala cuna entre hombres y mujeres. ¿Se va a entender finalmente la sala cuna como un derecho de los trabajadores y no de las trabajadoras? Así es, desde 1917 la sala cuna es un derecho de la madre trabajadora. ¿Qué produce eso? Y esto no lo decimos nosotros como gobierno, lo dice la OCDE, lo dicen distintos economistas de distinto signo político. Lo que hace eso es castigar la inserción laboral de la mujer. Y vuelvo al debate sobre la natalidad. En 10 años, la encuesta Bicentenario UC mostró que se duplicó, es decir, pasó de 10 a 20% la cantidad de gente que dice que no quiere, que la maternidad no se apoya y que cuesta la vida laboral. Sí, es que pasa mucho, porque también si esto es solo un derecho de las mujeres trabajadoras, entonces somos de nuevo más caras para que nos contraten, como si las guaguas vinieran, no sé, las traen las cigüeñas. Ahora quiero llevarla a otros temas, pero antes un solo punto más sobre sala cuna, y es lo siguiente, desde el sector privado, de salas cunas, creen que la forma en que está formulado el proyecto, y lo han criticado en varias ocasiones, de hecho, si no me equivoco, a mediados del año pasado este debate fue bien intenso, en que se excluye de la posibilidad de entregar el servicio o algunos dicen se excluye y otros dicen no hay igualdad de condiciones para que los papás puedan elegir y para que el sector privado pueda entregar ese servicio. Es un debate muy interesante porque de hecho lo que ocurre es lo contrario. Y por eso el proyecto de modernización parvularia es tan importante, porque actualmente la brecha en el reconocimiento oficial, que es el estándar que dice el Estado, esta sala cuna, este jardín, cumple con el coeficiente técnico, esa es la cantidad de educadoras y asistentes, cumple con lo mínimo de infraestructura, en caso de seguridad, incluso dónde están los enchufes, y de proyecto educativo y materiales educativos. Ese reconocimiento oficial, no es cierto que poner esa condición beneficie al sector público, porque de hecho el sector público también está al debe y por eso este proyecto de modernización era necesario. Es un desafío para el público y el privado. Ahora, no hay ninguna norma en la indicación sustitutiva que puso el Ejecutivo que excluya a los jardines privados, porque lo que queremos es aumentar la oferta. Ahora bien, nos hemos reunido con tanto el Consejo Consultivo de Pymes, porque hay muchas sala cuna y jardines infantiles que son de pequeñas propietarias, son pymes formalmente, así como también con agrupaciones que ellas tienen gremiales, y estamos trabajando para que ese debate de redactar más precisamente para que se vea esa inclusión, que de todas formas nosotras no creemos que haya exclusión, pero dejarla más asentadamente en la discusión en la Comisión de Trabajo. Ya, pero ya tenemos noticia que efectivamente se va mañana se le va a poner urgencia al proyecto Sala Cuna, aprobado ya el paso que ustedes ponían como previo para aquello. Vamos al tema del aborto. Ustedes tienen conciencia, evidentemente, nos dijo la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverri, tienen conciencia que no tienen los votos para aprobarlo, pero igual dicen que les parece simbólicamente importante dar esta discusión, eso ya lo hemos escuchado, pero quiero preguntarle cosas concretas de cómo viene ese proyecto. ¿Cuántas semanas? En primer lugar, el modelo que estamos mirando no es, se dice mucho aborto libre. Nosotros hacemos el énfasis en aborto legal. ¿Cuál es la diferencia? Aborto libre, mucha gente interpreta distintas cosas. En TikTok ya están diciendo que vamos a estar hasta los 9 meses. No es así. En cualquier país donde se ha legalizado el aborto, dependiendo del país, se han establecido distintos límites. En general, en todo el mundo hay dos modelos. Un modelo que suele ser por causal, por ejemplo, Bolivia tiene incluso causal de pobreza, y hay otros modelos que son por plazos, en que hay plazos en que no hay que invocar una causal y que luego se va restringiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando nosotras? Un modelo similar al alemán, en que es un modelo por plazos, hasta cierto plazo sin causal y en adelante las 3 causales que ya aprobó nuestro país. A mí me parece que es un plazo prudente para debatir. El plazo de 12 semanas. 12 semanas. Hay quienes quieren más. Yo creo que hay que mirar lo que se ha propuesto previamente. Ustedes habían pensado incluso 14. ¿Estaría de alguna manera para lograr una mejor negociación disminuyéndose a 12? Yo creo que 14 semanas es lo que se planteó en las últimas presidenciales por parte de la senadora Proboste, por ejemplo. No, y usted con nosotros también en Tolerancia Cero nos dijo alrededor de 14. ¿Ha habido un viraje a 12 de alguna manera para tener mayor posibilidad de acuerdo? Para eso son los diálogos prelegislativos. ¿Tiene que ver con eso? Así es. Este cambio en el fondo tiene que ver con tratar de
de crear un poco más de acuerdo. Así es, y creo que por eso es muy importante el diálogo prelegislativo, porque sabemos que hay una gran oposición y en esto no hay posiciones únicas, pero tenemos que tener un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo. Pero tengo tenemos que tener un acuerdo, y si usted entre quienes estamos de acuerdo se refiere que al menos en su sector haya un consenso, si no, ¿para qué presentan el proyecto, no? Quiero hacer algunas preguntas. Entonces, sin causales, 12 semanas, al día siguiente de aprobado el reglamento, ¿ustedes van a ingresar el proyecto de ley de aborto sin causales? Una vez que tengamos el nuevo reglamento de las 3 causales, que quiere asegurar que ninguna niña o mujer quede fuera de las 3 causales por vivir donde vive, porque actualmente tenemos niñas que llegan incluso a Santiago viniendo de regiones del extremo sur o norte, porque no hay quien les haga cumplir su derecho en la región. Pero eso está todavía en Contraloría. Así es, está en Contraloría y el pasado 7 de marzo reingresamos con las adendas. Ustedes saben que cuando se dialoga con Contraloría hay un diálogo jurídico, técnico, en que se hicieron algunos cambios de forma. Eso fue el 7 de marzo. Así es. ¿Están esperando, después de eso, ya debería estar listo el reglamento? Así me gustaría a mí, pero creo que sería ingenuo de mi parte no pensar que los sectores de republicanos y otros ultras van a llevar esto al Tribunal Constitucional. Ahora, ya lo hicieron previamente con nuestra ley integral contra la violencia y el Tribunal Constitucional, acorde a derecho, falló que no había nada en contra de la Constitución. Si el reglamento lo llevan al Tribunal Constitucional, ¿se va a aplazar el ingreso del proyecto de ley de aborto sin causales? Yo creo que es algo que vamos a tener que evaluar viendo las fechas, porque esto es algo que a mí me interesa y al presidente también, que se discuta correctamente. Ahora, entonces, ¿sí o no? Si lo llevan al Tribunal Constitucional, ¿se suspende no seré el ingreso? yo quien pautee el Tribunal Constitucional y no, me refiero que si lo llevan al Tribunal Constitucional parte de la oposición, ¿ustedes no van a ingresar el proyecto de aborto legal? Mi intuición es que deberíamos primero dejar asentado el debate de los 3 causales, que es algo en lo que la mayoría de la población chilena está de acuerdo, para luego emprender este otro debate, que quiero insistir, esto no es algo simbólico solamente, sino que es dar una señal de apertura democrática al debate que ha estado vetado, porque incluso cuando la presidenta Bachelet planteó las 3 causales no tenía la mayoría en su propia coalición. Ok, pero evidentemente era bastante más posible aprobar aquello que uno que sea legal sin causales. En ese momento no se veía tan así. Bueno. Recordemos la polémica, incluso cuando se estaba viendo su programa como candidata. Ministra, otras cosas respecto de este proyecto. ¿Se va a hacer acompañamiento a la mujer que diga, estoy dentro del plazo de las 12 semanas, quiero abortar, o no? ¿Va a haber acompañamiento o no? ¿Va a ser obligatorio ese acompañamiento o no? Y en definitiva, ¿se va a tratar de disuadir a la mujer de que aborte o no? O sea, yo creo que precisamente en el debate de las 3 causales se habló mucho de que el acompañamiento que se discutió en la Comisión de Salud del Senado en ese momento iba a ser como medio disuasivo. La experiencia que ha mostrado nuestro país en estos años es que el acompañamiento ha sido un factor positivo desde el ámbito psicosocial, es decir, de recordar que hay opciones, no de tratar de conculcar la autonomía de una mujer mayor de edad, ni la consejería que se debe dar a las menores, pero sí recordar que hay distintas opciones, y me parece que eso es importante, porque nosotros lo que queremos es libertad de decidir con información, porque eso es lo que permite esa libertad. Y si una mujer decide no ser madre, que tenga la posibilidad, y que si quiere ser madre tenga el apoyo. Ya, o sea, no se le va a tratar de disuadir, sino que se le va a acompañar. Que es el distinto. Acompañamiento es distinto, y de hecho el modelo alemán tiene esa figura también. ¿Qué pasa en este proyecto con las menores de edad? ¿Cómo se regula, cómo plantean ustedes que se regule? Porque, ¿qué pasa con aquello en ese caso? Es una expresión de voluntad para mayores de edad. Para el caso de las menores de edad ya existe una regulación que tiene que ver con las 3 causales. O sea, en este proyecto, para explicarlo súper clarito, no se incluye, no es que las menores de edad van a poder tener derecho al aborto sin causal. Al menos lo que estamos trabajando como modelo y mirando la experiencia internacional es que vamos a dejar las 3 causales en el estado en el que están, que son las que incluyen a menores de edad. Ahora, un factor que es muy importante es la despenalización,
porque esto es despenalizar, es decir, que el Estado deje de criminalizar y perseguir a través del Ministerio Público, que se dice que no tiene recursos, pero gasta, según el informe de Miles, bastantes millones en perseguir adolescentes que abortaron clandestinamente, que luego, por supuesto, no sufren condena porque se llega a acuerdo. Es que es delito todavía. Es que es delito todavía, yo lo entiendo, tienen que cumplir con la misión. Sí. Pero es muy importante descriminalizar, y aquí yo quiero señalar algo que es bien importante. Hay quienes dicen, ¿para qué vamos a debatir si no están los votos? Pero yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que hay quienes quieren mirar hacia el lado del hecho de que tenemos un mercado clandestino de misoprostol y mifepristona, y que tal como dijera Elia Molina, y por eso yo lo puedo decir hoy también, tal como lo dijera Elia Molina, las que tienen recursos, y con eso no me refiero solamente a plata, sino también de repente contacto, acceden a la información y al acompañamiento médico, y las que no, internet y lo que salga. Ahora, no dijo solamente eso Elia Molina en su momento, dijo que había clínicas del barrio alto o acomodadas donde se hacían abortos encubiertos. Llamativo que en ese momento el Ministerio Público no decidiera iniciar una investigación, porque también es algo que se rumorea. ¿Esa parte? Yo creo que hay profesionales que otorgan acompañamiento médico pese a que es un delito, y creo que eso está dentro de lo que se entiende en la medicina como el mínimo daño posible. O sea, ¿usted diría que hay clínicas del sector oriente donde se hacen abortos encubiertos? No sabría decirle si son clínicas. Ah, pero sí médicos, sí Yo creo que hay acompañamiento médico, porque si no tendríamos tasas mucho más altas de urgencias obstétricas. Okay. Y por algo las urgencias obstétricas, en cuanto a uso de mifepristona, van para el público. Po. Y una pregunta para ir a un poco un tema político, porque usted también ha sido mencionada como posible candidata al Frente Amplio. No, sí, de que ha sido mencionada, otra cosa si usted quiere o no, pero de que ha sido mencionada, ha sido mencionada. Para cerrar el tema del aborto, ¿se va a mantener el mismo planteamiento de aborto en 3 causales respecto a la objeción de conciencia? Yo no digo cómo va a salir esto, porque veo difícil que salga del Parlamento, pero ok. ¿Cómo lo van a proponer ustedes respecto brevemente para pasar al tema político? No, esto es una regulación que busca una prestación de salud, y en cualquier prestación de salud, actualmente en nuestra legislación, y creo que el Tribunal Constitucional ya falló respecto a esto 2 veces, sí. Existe la objeción de conciencia. Ahora, tal como está... Individual. Individual. Es que es importante. Pero la objeción de conciencia institucional está actualmente regulada y el Tribunal Constitucional ya zanjó al respecto. No vamos a innovar en objeción de conciencia en cuanto al derecho a invocarla. Sí, lo que buscamos con el reglamento es que objeción de conciencia no significa obstrucción de la atención de salud, que es lo que está pasando. Y para lo cual ustedes entonces hicieron las modificaciones en el reglamento. En el reglamento. O sea, pero de verdad quiero insistir en ese punto, porque que tengan que venir menores de edad, niñas que fueron violadas, que tengan que moverse hasta 3 regiones para estar aquí sin acompañamiento de su familia, porque no se previó, no se aplicó bien y no se buscan las derivaciones dentro del mismo intersector o no se cuentan con los profesionales, es una realidad que yo creo que es bien poco humanitaria para quienes se dicen pro vida. Vamos al tema. ¿Usted no está disponible para ser candidata presidencial del Frente Amplio? O más bien se lo voy a preguntar en positivo, porque en negativo siempre es como malo. ¿Usted está disponible para ser candidata del Frente Amplio si el Frente Amplio decidiera que usted es el mejor nombre? Bueno, yo quiero agradecer mucho las menciones espontáneas, pero tal como señalaron en el último comité central de nuestro partido, que fue la semana pasada, hay compañeros de nuestro partido que estamos jugando un rol que creemos es importante. En el gobierno yo tengo el privilegio de haber podido acompañar al presidente desde las primarias, como parte de su equipo, en distintas funciones, pero hoy estoy muy comprometida con 2 cosas que son fundamentales. Uno es la agenda legislativa que ya tenemos comprometida, sala cuna, aborto y sociedad conyugal, y en segundo lugar, la implementación de la ley integral. Yo no soy de dejar las cosas a medias, logramos aprobar después de 7 años la ley integral, ahora toca implementarla. ¿Es ese un no categórico? Usted me podría afirmar aquí que a menos que la sacaran del cargo, ¿usted va a acompañar hasta el final al presidente Boric? No le dé idea al jefe. Pues. Sí, no. Yo tengo la pretensión de acompañar hasta el final al presidente Gabriel Boric. Entonces, usted tiene completamente cerrada la puerta a una candidatura presidencial. Así es. Y eso ya lo saben en la directiva del Frente Amplio. Y en el Comité Central, sí. Y el la pregunta bicomunal. ¿Qué nombre ve usted posible en el Frente Amplio o el Frente Amplio renunció a llevar candidato propio, candidata propia? Ahora, yo creo que hay varios elementos aquí que son importantes. Uno, las elecciones están abiertas y todas las cifras así lo muestran, de opinión. Las elecciones están abiertas y ante la dispersión que está teniendo la derecha, la ultraderecha y la ultraderecha,
lo que tiene que responder el sector de centro-izquierda y de izquierda es con unidad. Para la unidad, el mejor mecanismo, tal como lo ha dicho el presidente, como lo dijo mi partido también, son las primarias, unas primarias competitivas. Y en ese sentido, el partido ha determinado que tiene que llevar candidatos. Ahora, yo no entiendo tanto la polémica respecto de que se esté debatiendo el nombre, porque si miramos unos mesecitos atrás nomás, hace unos meses el senador Lagos Weber lo siguió molestando con eso, decía, yo no soy la opción B porque no hay opción A. Es decir, hasta hace unos meses también se estaba debatiendo quién era, si era la ¿Tiene algún ministra nombre Toá o no. favorito desde su perspectiva? ¿Un buen nombre quién sería? No, esas palabras podrían ser una carga muy pesada para alguien. Así que No me da ningún nombre. No. Entonces, ¿qué le parece la idea que expresó ayer Paulina Bodanovich en Tolerancia Cero, que dijo, ¿y por qué no apoyamos el PS, el PPD y el Frente Amplio a Carolina Toá? Yo, tal como he dicho, admiro mucho la decisión que ha tomado la exministra Toá. Creo que requiere de mucha valentía y voluntad, pero creo que el Frente Amplio definió que quiere llevar un candidato a primarias. Y eso no es un desaire, es que definamos esta tremenda diversidad que está hoy en la coalición de gobierno, que yo creo que es positiva, de una forma que sea lo más democráticamente posible y no entre directivas. Para que no me reten a mí, brevemente 2 cosas para cerrar. Una, ¿a usted le complica también, como a Carolina Toá, votar o participar como votante, o ya me dijo que no como candidata, en una primaria donde estuviera Daniel Jadwe? También le complica a otros del Frente Amplio, lo han dicho también desde el Frente Amplio, por las posturas que he tenido respecto de Venezuela. Bueno, yo creo que mi posición, la posición del gobierno y la posición de mi partido es bien clara respecto a lo que se vive hoy en Venezuela. Ahora, el Partido Comunista tendrá que ponderar esa decisión y yo no soy de meterme en las internas de otros partidos. Y cierro entonces con derecha, usted dijo ultraderecha y ultraderecha. ¿Para usted, Matei, es ultraderecha o estaba hablando de los otros candidatos? Matei y Kast-Kaiser. Ya, pero ¿usted no cree entonces que hay un riesgo de regresión autoritaria si Matei pacta con ellos? O sea, creo que no sé si te acuerdas, Mónica, pero aquí mismo yo dije que admiraba mucho lo que dijo en ese momento la alcaldesa Matei, recomendándole al Consejo Constitucional Proceso 2 que no se metieran con las 3 causales. Lamentablemente, en ese sentido, la derecha y la ultraderecha no la siguieron en esa voluntad que ella tenía. Creo que ese liderazgo está por mostrarse por su parte. Pero creo también que el 17 de diciembre del 2023, que no suele recordarse tanto como el 4 de septiembre, pero el 17 de diciembre del 2023, los chilenos y chilenas, y sobre todo las chilenas, votaron masivamente en contra de retroceder en los derechos de las mujeres. Ahora, hay preocupaciones, por supuesto, respecto al autoritarismo. Yo creo que mirando al escenario global sería ingenuo no tenerlos, pero creo que la derecha es diversa. Yo espero que primen las voces que son más democráticas. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. En el marco de los despliegues que están realizando los precandidatos y candidatos presidenciales, la seguridad se ha impuesto como uno de los temas más relevantes. Para la oposición, la gestión del gobierno ha sido insuficiente, mientras que Carolina Toá defendió los proyectos impulsados por el Ejecutivo, pero aclaró que no pretende reproducirlos. Colomba Eijols nos cuenta. La seguridad es la mayor preocupación de los chilenos. Necesitamos gastar muchísimo más, sobre todo en seguridad. ¿Quién me puede decir que combatir al crimen organizado no es acaso una prioridad nacional? Estamos frente a una crisis de seguridad como nunca antes habíamos visto. Transversalidad es lo que genera la seguridad en pleno año electoral. Sin excepción, es la materia que todos buscan abordar cuando participan en foros o cuando se reúnen con sus equipos programáticos. Los que están abocados a trabajar en soluciones que puedan dar tranquilidad a la ciudadanía, la misma que ha sido testigo de cómo bandas criminales han impactado en sus barrios y han atacado incluso a autoridades. El registro fue captado la noche de este lunes. El afectado, Francisco Rodríguez, concejal de Estación Central, que fue abordado por 5 antisociales que sustrajeron de forma violenta su automóvil en la comuna de Maipú. Crimen que horas más tarde también sufrió el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, mientras se trasladaba a Valparaíso. Nos detuvimos en la bomba de benzina que estaba en la ruta 68, recién bajados del auto, nos estamos dirigiendo al pronto, nos rompen la ventana de atrás del auto, sacan una mochila y salen arrancando. Hoy le tocó a un concejal republicano una encerrona, algo que viven miles de chilenos
todos los años. Esto va a cambiar cuando haya carácter, decisión de enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia. Kaiser y Kast coinciden en la urgencia de mejorar la normativa para enfrentar la crisis de seguridad y aseguran tener una visión radical. Tema que también fue central en la alocución que la abanderada presidencial Evelyn Matei hizo en la conferencia La Ruta para el Crecimiento, donde expuso algunos lineamientos de su propuesta. Tengamos claro que sin seguridad tampoco va a haber inversión, tampoco va a haber creación de empleo ni mejoramiento del salario. Así que el tema, nosotros vamos a tener que hacer un ajuste fiscal tanto para reducir gastos como para redirigir gastos. Aunque en la oposición apuntan a una mala gestión del gobierno, la exministra del Interior y ahora aspirante a la Moneda, Carolina Toá, defiende los proyectos que se han implementado para reducir la criminalidad. Eso sí, en su propuesta pretende renovar el enfoque implementado por la actual administración. Todo lo que hemos hecho lo ponemos aquí, frente a Chile, con la frente muy en alto, porque creemos que han sido proyectos que han hecho bien a Chile, pero no creemos que la reproducción de ninguno de esos proyectos sea lo que se necesita hacia adelante. Y no daríamos ningún buen mensaje si dijéramos vamos a hacer mera continuidad o vamos a repetir cosas que ya se hicieron. Es por eso que, a modo de renovar propuestas para combatir la criminalidad, diferentes sugerencias son las que nacen en los programas que presentarán los aspirantes a la Moneda. Nosotros queremos proponer la legalización de la cannabis como una manera de enfrentar de manera dura, directa y frontal al narcotráfico y en particular a la pasta base. Porque la política de drogas en Chile y en el mundo ha fracasado completamente. Propuesta que fue rápidamente criticada por el Partido Republicano por ser esta droga la causa del sufrimiento de millones de madres que ven cómo sus hijos se van perdiendo en sustancias. Debate que, como muchos propuestos durante este periodo, generan adhesiones y críticas. Vamos a otras materias de la mano de las exportaciones. Chile logró crecer 2,6% durante el 2024. Sin embargo, las inversiones aún están en un nivel muy tímido. Solo crecieron 1% el año pasado. Fernanda Moya tiene el informe. El IMASEC de 0% en septiembre pasado encendió las alarmas sobre la economía chilena y llenó de pesimismo al ministro de Hacienda. Con esta cifra lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir. Pero contra todo pronóstico, el Banco Central sorprendió al informar una inesperada alza de 4% en el cuarto trimestre, cerrando finalmente el año con un crecimiento de 2,6%, una décima por sobre la proyección que había sido estimada con los IMASEC de 2024. Así que ese es el panorama que nos dan las cuentas nacionales para el 2024. Levemente mejores. Tenemos una economía que en términos de su velocidad va por buen camino, siempre por debajo de lo que uno quisiera o lo que uno aspira. Las principales contribuciones al crecimiento del Producto Interno Bruto se registraron en mayores envíos de cobre, frutas y celulosa al extranjero, llevando a un aumento de 6,6% en las exportaciones. Creo que para como venía la economía, las cifras que habíamos tenido y a la tendencia que teníamos, yo creo que son bastante positivas. Además de la minería, el comercio, los servicios personales y el transporte también incidieron al alza. En particular, la reactivación del comercio fue uno de los factores con mayor incidencia en el cuarto trimestre de este año, donde las estrategias como el Cyber Monday y el Black Friday sumado a la Navidad aumentó la demanda interna. Por supuesto, también huyó la verdadera invasión de consumidores argentinos. Se están recuperando y yo creo que el retail, tal como lo indican las cifras, fue un componente de que está un poco retomando los niveles que veníamos anteriormente, retomando un poco el consumo. Hay más confianza en el mercado. En contraste, expertos concuerdan que la inversión se encuentra al debe. Lamentablemente la inversión sigue cayendo. Llevamos 2 años consecutivos con caídas de inversión, en donde el sector construcción es el más afectado. También, evidentemente, con esos 2 años consecutivos de caída. Lo que es la formación bruta de capital fijo en general, lo que es la inversión propiamente tal, en equipamientos y construcción, es más baja. Entonces ahí la lectura es que todavía estamos en un contexto donde la inversión
sigue yendo un poquito más atrás con respecto al consumo. Lo que está un poco al debe todavía es la inversión. La inversión prácticamente no crece respecto al año anterior, no ha llegado a los niveles de cerca del 25% que hemos tenido históricamente, y la pregunta que queda es cómo revertir esa situación. Diputados, tanto del oficialismo como de oposición, valoraron las cifras. Quizás malas noticias para los agoreros de la desgracia, pero una buena noticia para el país. Quien sí logra fortalecer sus proyecciones económicas es el Ministerio de Hacienda con esta buena noticia. Nos parece bien esa cifra, que es mejor a lo que se esperaba, pero no suficiente para poder reactivar este país. En los 4 años el gobierno va a tener un promedio de 1,8, que es el más bajo de los gobiernos desde la vuelta a la democracia. Falta, sin duda, pero es un avance frente a todos los malos augurios de la derecha y la oposición frente a la situación económica de Chile, que dicen que el país se está cayendo a pedazos. Bueno, los números dicen algo completamente contrario a eso. Tenemos que reactivar el país y por eso es tan importante que hagamos del emprendimiento digital, la tecnología, la innovación, un pilar fundamental del proyecto de reactivación. Para 2025 las proyecciones para el mercado son definidas como turbulentas por los economistas, dado el contexto económico internacional. Sin embargo, en el sector minero y agrícola se espera que sigan presentes los incentivos a la demanda externa. En resumen, el PIB de Chile crecería este año en torno a 2,3%. Desde el 27 al 30 de marzo, la Feria Chaco de Arte Chileno Contemporáneo se va a tomar Santiago para acercar este mundo a la ciudadanía. ¿En qué consistirá y cuál es la tónica de este año? Lo revisamos en la siguiente nota de Francisco Verdejo. ¿El arte es un reflejo del mundo o es una evasión? ¿El arte se entiende o se siente? Preguntas complejas que son el espíritu de la edición número 15 de la Feria Chaco, Chile Arte Contemporáneo. Chaco cumple 15 años y para un evento cultural no es tan obvio. La feria, como cuando partió, era un sueño de galeristas principalmente, y hoy día, por lo tanto, el desafío era como que existiera. Hoy día los desafíos son diferentes, son que crezca, que pueda justamente como pasar de una generación a otra. Del 27 al 30 de marzo el arte cobrará vida en el Centro GAM, en pleno epicentro capitalino, en una feria que reunirá a más de 200 expositores y 40 galerías, tanto de Chile como el mundo, siendo así uno de los principales espacios de exhibición y comercio del arte. Y cómo este distrito cultural, GAM y todos los centros que están en este eje, juntos pueden trabajar hacia volver a traer los públicos al centro y cómo desde nuestras plataformas podemos exportar creatividad. Tenemos la convicción que la cultura es una de las grandes herramientas que tiene la sociedad para poder trabajar con las personas. Y es recuperar la ciudad para las personas. Sus colecciones principales explorarán la realidad de Chile como país de norte a sur, abrazando su diversidad y complejidad. Asimismo, la interculturalidad y colaboración entre nuestro país y el resto de Latinoamérica serán claves. Lo más importante y el reflejo más importante que demuestra el arte es la interacción sensible con el mundo, que podría reflejar ciertas cosas de la sociedad. Esta es una feria de arte chileno, no una feria de arte metropolitano, por lo tanto hay totalmente un mensaje o una invitación a que gente que vive en región venga a Chaco. El aprendizaje y el diálogo también serán centrales, con iniciativas como Chaco Conecta, un proyecto educativo que acercará el arte a más de 2.500 niños y niñas de la región metropolitana. Por otro lado, en Chaco Conversa se discutirán temas relacionados al arte y la tecnología y llevarán esta disciplina del cuadro a la conversación pública. Y es algo que efectivamente nos enorgullece que existan estos hitos de intercambio, y pensamos que la cultura tiene que trabajar así, tiene que poder tener estos movimientos no solamente simbólicos, sino concretos. El arte contemporáneo es el patrimonio del futuro. Alguien debe haber construido esta colección para que después dure en el tiempo. Obras como esta estarán disponibles en el Centro GAM desde el 27 al 30 de marzo, en lo que será una nueva edición de la Feria Chaco.
Y estamos listas para revisar la información internacional junto a nuestra editora de esta área, Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Hoy se realizó la esperada llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Duró casi 2 horas y media. No hay imágenes de esa llamada, pero también hay que considerar que hubo traducción entre medio, entonces por eso fue tan larga esta llamada entre ambos mandatarios para tratar la guerra en Ucrania. Y acá la conclusión más rápida, más urgente, fue que Rusia aceptó este alto al fuego de 30 días en contra del sector energético. Es decir, durante 30 días no va a atacar ninguna infraestructura energética de Ucrania. No se refirieron respecto de este alto al fuego completo que había propuesto Estados Unidos y que aceptó Ucrania. Solo aceptó este alto al fuego temporal, pero además exigió el cese del suministro militar y o información de inteligencia a Ucrania como una condición para las negociaciones de paz. Tenemos una gráfica con el comunicado que emitió el Kremlin después de esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ahí lo vemos. El Kremlin comunicó: durante la conversación, Donald Trump presentó una propuesta para que las partes en conflicto se abstuvieran mutuamente de atacar instalaciones de infraestructura energética durante 30 días. Vladimir Putin respondió positivamente a esta iniciativa e inmediatamente dio la orden correspondiente a los militares rusos. Donald Trump también se refirió a esta llamada y en su red social escribió: mi conversación telefónica de hoy con el presidente Putin de Rusia fue muy positiva y productiva. Acordamos un alto al fuego inmediato en toda la energía y la infraestructura, con el entendimiento de que trabajaremos con rapidez para lograr un alto al fuego completo y, en última instancia, el fin de esta terrible guerra entre Rusia y Ucrania. Eso fue lo que dijeron ambos mandatarios después de esta reunión, de esta conversación telefónica más bien de 2 horas y media, la segunda conversación que tienen desde que Trump asume como presidente de los Estados Unidos. ¿Pero qué dijo Ucrania? El presidente Volodymyr Zelensky aceptó este alto al fuego, pero de todas maneras dice que tiene que saber todos los detalles, que espera entonces una llamada también por parte de Donald Trump. Sin embargo, durante la noche fue el propio presidente Zelensky quien denunció ataques rusos a Kiev. Durante la noche, ahí vemos las imágenes, dice que interceptaron la mayoría de estos ataques de drones, pero de todas maneras algunos habrían caído sobre infraestructura civil, y eso lo denunció el presidente ucraniano a través de su red social de X. Bien frágil entonces este alto al fuego, porque se están registrando entonces ataques en Kiev. Y también sonaron las alarmas antiaéreas durante la noche. Vamos a ver qué pasa entonces con este alto al fuego y esta tregua. Las negociaciones deberían empezar rápidamente en Medio Oriente entonces para lograr un fin permanente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Gaza. Tremendo lo que está ocurriendo. Imágenes terribles. Todo lo que costó, qué horror la masacre que se está produciendo. Una masacre tal cual, porque más de 400 personas murieron, en su mayoría mujeres y niños. Fue un ataque medio de la noche a las 2 de la mañana y con esto Israel entonces rompe este alto al fuego, rompe esta tregua que lo costó mucho lograr. Y con esto entonces acaba entonces las negociaciones. Acusa a Hamás también de no aceptar las propuestas para seguir con este cese de las hostilidades. Hamás lo niega completamente y ojo que siguen todavía 59 rehenes en manos de Hamás en Gaza, y los familiares de los rehenes ya están protestando contra de Netanyahu por entonces romper con este alto al fuego. ¿Qué pasó? Lo vemos en el informe de Darío Rifo. En la oscuridad y en pleno Ramadán, la Franja de Gaza vivió su primer gran bombardeo desde el comienzo de la tregua. Tras semanas de negociaciones inconclusas con Hamás, Israel decidió retomar los ataques este martes, dejando más de 400 muertos a lo largo del territorio palestino.
Alrededor de las 2 de la mañana la gente se preparaba para la comida del suhoor. Vimos cómo disparaban misiles a la zona que ven ahora. Mucha gente resultó herida y murió en esa zona. Llegó la ambulancia y aquí estamos buscando bajo los escombros a ver si encontramos a alguien. Buscamos con las manos a ver si encontramos a algún vecino o algo. El ataque se enfocó en la zona centro y sur de Gaza y según Israel tenía como objetivo a altos mandos de Hamás. De acuerdo a funcionarios de hospitales de Gaza, más de 170 niños murieron durante la noche. La información que ha llegado desde Medio Oriente es que las negociaciones para la segunda fase no han prosperado, con la negativa de Hamás a desmilitarizar el enclave. Les he prometido muchas veces que si Hamás persiste en su negativa y no libera a nuestros rehenes, volveremos a la lucha. Y de hecho, hemos vuelto a la lucha. Hemos vuelto a la lucha con fuerza. De ahora en adelante, Israel actuará contra Hamás con una fuerza cada vez mayor. De ahora en adelante, las negociaciones se llevarán a cabo solo bajo fuego. Los ataques en medio de la noche se realizaron sin previo aviso y se convirtió en el día más mortífero desde que comenzó la guerra. Las fuerzas de defensa israelíes lanzaron un comunicado donde llamaron a los palestinos que vivan cerca de la frontera a desplazarse al considerarlos zonas de combate peligrosas. Por su parte, desde la Casa Blanca han confirmado que conocían el ataque que se llevaría a cabo en la Franja de Gaza. La administración Trump y la Casa Blanca fueron consultadas por los israelíes sobre sus ataques en Gaza esta noche. Y como el presidente Trump ha dejado claro, jamás los hutíes, Irán y todos aquellos que buscan aterrorizar no solo a Israel, sino también a Estados Unidos, pagarán un precio. Se desatará el infierno. En Gaza aún se mantienen con vida 24 rehenes israelíes, junto a los restos de más de 30 personas secuestradas por Hamás. El bombardeo provocó la protesta de los familiares de los rehenes, que piden a las autoridades no romper la tregua. Debimos hacer todo lo posible para traerlos de vuelta. Debemos retomar las negociaciones del alto al fuego y asegurar su liberación. Un acuerdo es la única manera de traerlos a todos de vuelta. Por favor, no permitan que otras familias corran la misma suerte que la mía. Aún hay tiempo y aún hay vidas que salvar. Traigámoslos a todos a casa. Sumado a los ataques, en Gaza ya llevan 2 semanas con el bloqueo al ingreso de alimentos, ayuda humanitaria y electricidad impuesto por Israel. Que Israel recurra a una mayor fuerza militar solo agravará la miseria de una población palestina que ya sufre condiciones catastróficas. Esta pesadilla debe terminar de inmediato. Los rehenes deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. Las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato y sin condiciones. Por el momento, Hamás se niega a liberar a los rehenes sin la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Tras el ataque de Israel y las declaraciones de Netanyahu, se mantiene la duda de cuál será el futuro de unas negociaciones que hasta la fecha se mantienen totalmente estancadas. El primer ministro de Israel dijo que estos ataques son solo el principio y ahí está lo grave de la situación. Ordenaron desplazar a la población gazatí que ya está completamente destruido sus hogares y por ende es aún más difícil que se muevan de sus casas y mientras tanto la mayoría de los muertos son niños y mujeres precisamente porque este ataque se da en medio de la noche, no hay órdenes de evacuación previa e incluso se atacaron algunas escuelas. Es por eso entonces que murieron tantos niños y mujeres. Y la verdad es que las reacciones que uno ve además y las imágenes que siguen llegando a través de las redes sociales, sí, uno las mira y son desgarradoras, Alicia. Y el conteo lamentablemente de muertes, de desaparecidos, sigue aumentando. De hecho, hay muchas imágenes que no podemos mostrar por lo terribles que son niños muertos en las calles. 48.000 muertos van en esta guerra solo en Gaza y esta cifra está aumentando rápidamente. Mónica, vamos a terminar con estas imágenes. ¿Quiénes llegaron a tierra? Los 2 astronautas. Los que estábamos esperando. Yo creo que somos el medio de comunicación que más lo ha esperado. Estábamos es verdad, atentos, es sí, verdad. Sí, muy atentos. Ahí vemos 9 meses, no nos podemos olvidar que fueron 9 meses fuera, ¿no? Ahí vemos la llegada entonces de Sunny Williams y Butch Wilmore, los 2 astronautas entonces que estuvieron 9 meses, llegaron el 6 de junio a la estación espacial, pero por un problema en la nave entonces se tuvieron
que quedar. Amerizaron porque llegaron al mar en esta cápsula que con paracaídas entonces logró llegar al mar, y después unos barcos de SpaceX entonces llegaron a la cápsula y lo sacaron de ellas. Fueron 4 los astronautas que llegan entonces en esta cápsula. Ahí los vemos, 17 horas viajando desde la estación espacial, y entonces 2 de ellos, ya lo decíamos, son los astronautas que estuvieron 9 meses en la estación espacial varados, y que además fue bien polémico entonces su estadía en la estación espacial, porque fue el mismo Donald Trump el que dijo que el gobierno anterior los abandonó. Ya están entonces en la Tierra, le están realizando unos exámenes médicos y ahora tienen que volver a recuperar fuerzas después de 9 meses sin fuerza de gravedad. Obviamente que sí. Pero llegaron bien y son las imágenes bien llamativas que deja este regreso. Harto que les costó, pero llegaron bien. Ya, termina bien entonces esta espera. Nos vamos juntas a la pausa y volvemos acá a CNN Prime. Bueno, ya lo que va a ser sin duda tema mañana también es un nuevo artículo del periodista en The Clinic, Nicolás Sepúlveda. Es bien importante porque da cuenta de que este pantallazo entre la pareja o expareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal Palma, el fiscal regional Palma, habría sido editado. Y básicamente a este ofrecimiento que él denunció en un comienzo y luego cambió su declaración y dijo que el ofrecimiento que le había hecho Miqueles, la expareja de Ángela Vivanco, de un magíster y otras cosas más, a cambio de que hablara bien en el fondo de José Morales, que era el candidato que querían instalar en el fondo básicamente como fiscal nacional. No había sido tal, se desdijo, dijo que no había ofrecimiento, y ahora se revela en The Clinic. Otra parte de esta conversación, de este WhatsApp, habría estado editado, y él responde textual que es un muy buen ofrecimiento lo que está recibiendo. Eso en resumen de un artículo muy interesante. Excelente ofrecimiento, le dice Palma a Miqueles. Así es que atención con aquello, porque sin duda alguna que esto va a generar también repercusiones, porque básicamente nos está hablando de las influencias que se realizaron para lograr nombramientos en todo el Poder Judicial y también, por supuesto, para el cargo de fiscal nacional. Así es que atentos con aquello. Un artículo de Nicolás Sepúlveda en The Clinic. Termina entonces CNN Prime. Por supuesto, los dejamos en compañía de Paloma Ávila y Futuro 360, y luego Última Mirada con Fernando Paulsen. La entrevista nos preguntan a la ministra Orellana, por supuesto ya está en nuestro sitio web, así que ahí pueden revisarla. Martes 18 de marzo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.